El robo del siglo. ¿Y si te dijera que el mayor robo de la historia del fútbol español no lo cometió un árbitro sino una jugada en los despachos? El protagonista, uno de los clubes más históricos de España. El Atlético de Madrid. Un club centenario. Y al frente, Jesús Gil. Carismático, polémico y todopoderoso. A su lado, Enrique Cerezo. Empresario del cine. Mano derecha en los negocios y socio en la sombra. Juntos llevaron a cabo una de las operaciones más turbias del fútbol español. La conversión del Atlético en sociedad anónima deportiva en los años 90. Una operación que la Audiencia Nacional acabaría calificando de apropiación indebida. Hoy, en Abogánster TV, caso Atlético de Madrid. Un partido que no se disputó en el campo, sino en los despachos. La historia de cómo se robó un club, y cómo la justicia llegó tras el pitido final. Todo empieza en 1987. Jesús Gil gana las elecciones a la presidencia del Atlético de Madrid. No era un hombre del fútbol. Era un constructor polémico, indultado por Franco tras una catástrofe urbanística en 1969, con 58 muertos. Un hombre acostumbrado a moverse entre el poder, los titulares y el escándalo. Y supo leer muy bien el momento. El club venía de la muerte de Vicente Calderón y de años de crisis deportiva y económica. La afición estaba cansada, quería ilusión, y Gil se la vendió como nadie. Prometió fichajes estrella. Prometió modernizar el club. Prometió invertir su propio dinero. Pero en la práctica, lo que trajo fue puro populismo. Frases grandilocuentes y promesas imposibles, pero también la sensación de que por fin, alguien con carácter fuerte iba a salvar al equipo. Los socios le dieron un respaldo abrumador con casi el 50% de los votos. Y cumplió su promesa electoral de fichar a Paulo Futre, estrella del Oporto recién campeón de Europa. El mensaje caló y el Atleti volvía a ilusionar. Aún así, los resultados deportivos en los primeros años fueron irregulares. Gil llegó a despedir a 5 entrenadores en una misma temporada. Pero todo cambió en 1991. El gran año de Gil. En un mismo mes ganó las elecciones en Marbella, tomó posesión como alcalde, y levantó la Copa del Rey en el Bernabéu tras un gol en la prórroga contra el Mallorca. Gil conquistaba una ciudad y un título. Política y fútbol unidos bajo un mismo nombre. Así nacía el mito del presidente intocable. Y al año siguiente, en 1992, llegó otro golpe de gloria. El Atlético de Madrid ganó la Copa del Rey en el Santiago Bernabéu. 2-0 al Real Madrid. Schuster y Futre firmaron los goles. En el banquillo dirigía Luis Aragonés. ¿Y lo más curioso de todo? Ese triunfo llegó apenas 3 días antes del plazo límite para convertir el club en sociedad anónima deportiva. Mientras la afición celebraba en el Bernabéu, en los despachos el Atlético estaba al borde del abismo. La nueva ley del deporte, aprobada en 1990, obligaba a todos los clubes profesionales a transformarse en sociedades anónimas deportivas. ¿El objetivo? Acabar con décadas de bancarrotas encubiertas con favores políticos, ayudas públicas y condonaciones de Hacienda. Solo 4 clubes quedaron exentos: Real Madrid, Barça, Athletic y Osasuna. Todos con cuentas saneadas. El Atlético no, tenía 2 años de plazo. Y el 30 de junio de 1992 se acababa el tiempo. Si no reunía 2.000 millones de pesetas, descendía a Segunda B. La solución, en teoría, era de manual: o los socios se rascaban el bolsillo para mantener el club en manos de la afición, o lo rescataba algún inversor con talonario. Pero en la práctica, se abrió una suscripción pública y solo se cubrió un 5% del capital. La afición tenía corazón, pero no dinero. Y la posibilidad del descenso administrativo era muy real. Hasta que al borde del pitido final, a las 11:30 de la noche del último día de plazo, Jesús Gil y Enrique Cerezo aparecieron como los grandes salvadores. Gil presentó un aval de Dorna, filial del Banco Banesto, por 1.300 millones de pesetas. Un simple papel.
Al día siguiente, Banesto desembolsó un préstamo relámpago. El dinero entró en la cuenta del club para suscribir acciones, y 24 horas después, salió devuelto con los intereses. Sobre el papel, Gil había puesto el 63% del capital social. Y Cerezo repetía la jugada con 650 millones procedentes del banco Credit Lyonnais. Otra compraventa fantasma. Es como si te dijeran que para quedarte con una empresa, has de demostrar que tienes 100.000 euros para comprar las acciones. No los tienes, pero consigues que el banco te los preste por un día. Los ingresas, enseñas el extracto, firmas los papeles y te quedas con las acciones. Al día siguiente devuelves el préstamo. El dinero ya no está, pero las acciones siguen a tu nombre. Pues esto fue exactamente lo que hicieron Gil y Cerezo con el Atlético de Madrid. Sobre el papel, parecía que habían puesto el dinero, pero en realidad no habían puesto ni una peseta, y el Consejo Superior de Deportes dio por buena la operación. ¿El resultado? Entre los dos pasaron a controlar el 92% del Atlético de Madrid. Un golazo, pero en la contabilidad. De esta forma, el Atleti dejó de pertenecer a sus socios. Y se convirtió en el cortijo privado de Gil y Cerezo. El club, tras la conversión en SAD, estaba en quiebra técnica. No había dinero, y Gil necesitaba inflar los ingresos del club para que pareciera solvente y evitar el desastre. Y ahí entró en juego su otro feudo, el Ayuntamiento de Marbella. Se inventaron contratos de patrocinio en 1992 y 1993 por valor de 450 millones. Sobre el papel, el ayuntamiento pagaba para que Marbella apareciera en la camiseta. Se habló y prometió mucho, pero ningún pleno municipal lo aprobó y ni una peseta cambió de manos. Fue puro maquillaje contable para evitar el descenso administrativo. 1993. En el césped, el Atleti compite en Europa pero sin brillo. Fuera del césped, Gil presumía de lucir Marbella en la camiseta del Atleti. Pero los socios y la oposición municipal lo tenían claro. Todo era mentira. Temporada 1995-96. Radomir Antic dirige al equipo hacia un doblete histórico, Liga y Copa. La afición toca el cielo y Gil alardea pletórico en el palco. Pero en los juzgados, la fiscalía sigue tirando del hilo. 1999. El club se hunde. Gil quema entrenadores uno tras otro. Y la Fiscalía Anticorrupción presenta una querella formal contra Gil y Cerezo. 2000. El Atleti toca fondo y desciende a segunda. Ese mismo año, un administrador judicial declara al club en quiebra técnica. En diciembre, la Audiencia Nacional decreta su intervención. 2002. 2 años después del descenso, el equipo vuelve a primera. Pero el proceso judicial no se detiene. Las pruebas se acumulan. 2003. El Atleti se consolida en primera con Fernando Torres como emblema de la nueva era. Pero en los tribunales, la Audiencia Nacional dicta sentencia. Gil y Cerezo son condenados por apropiación indebida y les ordena devolver más de 236.000 acciones al club. 2004. El Atleti se mantiene en primera sin títulos. En mayo, Jesús Gil muere de un derrame cerebral. Y en julio, el Tribunal Supremo confirma los hechos. Condena a Miguel Ángel Gil Marín, hijo de Jesús Gil, a 1 año y 6 meses de prisión por un delito de estafa al simular contratos de patrocinio con el Ayuntamiento de Marbella. Pero absuelve a Gil y a Cerezo por prescripción. Para delitos de apropiación indebida, el plazo de prescripción en aquella época era de 10 años. Como la apropiación del Atlético se produjo en 1992, cuando llegó la sentencia firme del Supremo en 2004, el delito ya había caducado. Actualmente, Enrique Cerezo ocupa el palco como presidente, y Miguel Ángel Gil Marín dirige el club como consejero delegado. Los mismos apellidos que lo privatizaron de forma fraudulenta en 1992, siguen manejando los hilos más de 30 años después. En otros países, esto habría acabado con dimisiones, inhabilitaciones y condenas. En España, heredaron el poder. Porque el verdadero gol del Atlético no se marcó en el césped. Se marcó en los despachos.
Y la justicia llegó tras el pitido final. Así se consumó el robo del siglo en el fútbol español. Si quieres más historias de poder, fraude y delitos de alto perfil, dale like, comenta y suscríbete al canal.